Hola, un saludo a todos. Soy la fonoaudióloga Patricia Cedeño, estudiante del doctorado en comunicación y el tema que trataremos es asertividad en comunicación. Bien, para mí la asertividad, como lo dice esta imagen, es la capacidad de expresar los sentimientos, ideas y opiniones de manera libre, clara y sencilla, comunicándolos en el momento justo y a la persona indicada. Realmente conlleva una responsabilidad y respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Cuando vemos la conducta en el ser humano y analizamos la forma en que llega hacia otros, vemos que algunos actúan de manera agresiva, creyendo influir con sus ideas de una manera totalmente irrespetuosa, agrediendo al otro. Pero tenemos también los que actúan de manera pasiva, que empiezan a llenar, como digo yo, una olla a presión que gradualmente se va llenando, llenando, llenando hasta que finalmente explota. El equilibrio entre estas dos indiscutiblemente es la asertividad, es la conducta asertiva y es hacia lo que nosotros tenemos que pretender en un momento dado. Como bien se indicó, no es correcta ninguna de las dos conductas, ni la agresiva ni la pasiva. Según el doctor Sánchez, el control de estas fuerzas excitatorias e inhibitorias nos permite mantener un buen punto para adquirir una asertividad. Entonces, el control de estas fuerzas excitatorias que están orientadas a la acción y las fuerzas inhibitorias que pugnan por la represión de las emociones es lo que nos va a permitir llegar a una conducta asertiva. Así entonces, una comunicación asertiva nos permite construir, transformar y nos permite cambiar y ser renovada, nos permite establecer parámetros y cambiar opciones de opinión. Para mí lo que dicen estos autores en el manejo de la comunicación asertiva, la naturaleza relacional de la sociedad se manifiesta fundamentalmente en sus intercambios comunicativos, tanto en qué comunicamos, en cómo lo hacemos y de qué manera. En esta forma podemos construir la asertividad para llegar a todos de una manera mucho más precisa y más clara en lo que nosotros queremos comunicar. La asertividad entonces implica una escucha activa y empatía, el saberse poner en los zapatos del otro, lo que pienso y lo que quiero expresar y cómo lo quiero expresar. Y asimismo lo que deseo transmitir, lo que deseo que llegue como mi mensaje hacia el otro. Como habilidad social, significa que podemos, por ser una conducta con una para habilidad social, implica que podemos adquirirla, entrenarnos en ella, desarrollarla, manifestarla, enriquecerla, construirla. Asimismo, se requiere de una inteligencia emocional que me permita identificar mis emociones, identificar las emociones de los demás y sobre todo regular mi comportamiento ante ellas, aprender a ser consciente de lo que estamos manejando para poder regular mi comportamiento. Dice el doctor Sánchez Burón en 2014 que existen dos tipos de beneficios, una intrapersonales que nos van a permitir tener un autocontrol, autoestima y autoconocimiento. Esto es básico para poder desarrollarme yo no solamente como ser humano, sino permitirme ser lo que yo puedo llegar a ser. Y otros beneficios que son interpersonales, que nos permiten relacionarnos con otras personas gracias al respeto, la responsabilidad y la reciprocidad. Esto dentro de los derechos y deberes que debemos tener con los demás seres humanos. Así entonces, el equilibrio de mi propio ser va a permitir que nosotros podamos tener una conducta mucho más asertiva, lograr llegar a muchas más personas siendo mucho más claros sin necesidad de ocultar lo que realmente somos.
Se hace entonces interesante que nosotros entendamos las dimensiones de la asertividad social, la defensa de los derechos, la independencia como un factor predominante de la asertividad y el liderazgo. El liderazgo tal vez nos permite entender lo que está sucediendo en un momento dado cuando somos realmente asertivos, como digo, no gritones, no pasivos, pero sí ser lo suficientemente asertivos para poder llegar y encontrar en mis ideas un respaldo. Al ser una conducta, la asertividad no es del todo nada, depende del contexto, de la capacidad que tenga cada persona para asumirse y ser responsable de sí misma y de la influencia que queramos tener o que tengamos sobre el otro. Eso es realmente lo que podemos ir modificando para poder lograr la asertividad. Tenemos así entonces diferentes tipos de asertividad. La básica, la que normalmente se trabaja, la empática, donde logramos colocarnos en los trabajos del otro, la escalonada, donde gradualmente vamos evaluando y colocando en diferente nivel lo que se va concertando, la de confrontación, donde pedimos mayor claridad a la persona con la que interactuamos para poder lograr concretar una idea y evitar una confrontación o evitar una una mala interpretación del contenido y obviamente la interpersonal y del yo. El cómo entrenar la asertividad es tal vez algo de lo que más se pide y lo que más se busca. El lenguaje corporal, los diálogos interiores, el aprender a manejar las críticas, la persistencia, la negociación, aprender a negociar, que eso es importante, la comunicación positiva. Es siempre mirar y sacar provecho, eh, logrando que todo se pueda realizar dentro de los mejores parámetros. Asimismo, para poder entrenarla, tengo que tener en cuenta que tenemos una situación de asertividad, qué situación es la que yo quiero lograr, a dónde quiero yo llegar, qué situación, problema se me puede presentar o se puede presentar debido a las características de lo que yo estoy planteando, escribir un guión o por lo menos tener unos parámetros generales sobre los cuales voy a trabajar esa situación de asertividad y ante todo evitar la manipulación. Con un solo desequilibrio que tengamos nosotros podemos llegar a que nos manipulen o manipular en un momento dado a otros con lo que estamos haciendo. Y cuando se nos presenta una situación no asertiva, hay que definir muy bien, analizar qué fue lo que pasó, qué lo qué desencadenó la situación como tal, cómo me sentí, cómo puede llegar a sentirse el otro y hacer una suposición desde la parte empática, ¿no? Entendiendo lo que está sucediendo en el otro, tratando de ser muy correcto con lo que estamos estableciendo. Pienso que de los aspectos más importantes para resaltar de la asertividad es la parte del respeto. El respeto es necesario tanto hacia mí como hacia el otro para poder entender cómo vamos a lograr convivir, llevar una relación, cómo facilitar un proceso comunicativo que es tal vez donde queremos llegar. Es importante insistir que la agresividad no nos conduce a nada. Por eso es importante no atacar a la otra persona. Y si en algún momento la otra persona se siente agredido, perdón, dar la oportunidad para que esa persona explique y escuchar ante todo lo que está sucediendo. En estos aspectos que hemos estado revisando, como les decía, importante el respeto que yo tengo hacia mí y hacia el otro. Importante entender que el otro es una persona igual que yo, que tiene sus derechos y tiene sus deberes igual que yo, y que como tal mis derechos llegan hasta donde llegan los del otro. Trasladando esto a nivel profesional, es importante un manejo, un equipo interdisciplinario que nosotros sepamos cómo trabajar con los diferentes colegas que se nos presentan al lado. Entonces, en un estudio se llevó a cabo una encuesta para determinar qué elementos eran tomados
en cuenta por los pacientes para considerar como buena atención médica y se encontró que el elemento fundamental era precisamente la comunicación entre el médico y el paciente. La comunicación que añadían los propios participantes y debía ser satisfactoria. Los pacientes desean ser escuchados y atendidos por su médico y desean intervenir en las decisiones respecto a su propia salud principalmente. Así entonces, para nuestra consulta, es importante que nosotros apliquemos una escala de asertividad, donde nosotros miremos cómo está el paciente con relación a nosotros e ir mirando y modificando las actitudes que pueden llevar a que no seamos asertivos con ellos y que lleguemos de pronto con un mal mensaje, con algo que no queremos transmitir propiamente. Dentro de todo esto es importante diferenciar la agresividad versus asertividad. El lograr que otro me entienda no significa que yo tenga que ser agresivo e imponer mis ideas. Mis derechos versus tus derechos. Como les decía, mis derechos llegan hasta donde llegan los tuyos. La realidad versus las disculpas, la ansiedad, ideas sin contexto, aquellas ideas locas que nos llevan a hacer y decir o plantear situaciones que no corresponden en un momento dado. Y ante todo recordar que el respeto es la base del entendimiento entre los seres humanos. Tenemos que aprender a respetar para que los demás nos respeten a nosotros mismos. Agradecer a todos su atención. Para mí es un gusto haber hablado de este tema. Pienso que es importante que nosotros lo trabajemos y profundicemos sobre él periódicamente para poder llegar hacia las personas con las que trabajamos. Muchísimas gracias.